¿Llamadito? Muy bien, tenemos acá el llamado al aire de un amigazo de Roldán que tiene algo, está haciendo un pedido muy interesante, está haciendo un proyecto, ¿cómo llamarlo? Una campaña, ahí está la palabra exacta. Una campaña muy interesante que yo cuando la escuché y lo llamé, le digo, lo tenemos que contar en el programa, estuvo dispuesto a contarlo. Así que, Martín, ¿estás ahí? Hola Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Martín, ¿cuánto tu apellido? Perdona, refrescame la memoria. Soy Martín Brudny. Está, muy bien. ¿Y vos pertenecés a qué agrupación? El Movimiento Libres del Sur. Bien. Y bueno, quería más o menos que nos conté una campaña, ¿no es cierto? No es un proyecto. Así es una campaña, en realidad, bueno, con la idea con la que empezamos esta campaña hace ya un par de meses atrás. En realidad la idea fue hace un par de meses atrás, la empezamos hace un par de semanas, la llevamos adelante. Es una iniciativa a nivel nacional que hacemos desde el movimiento para poner de manifiesto el descontento que se encuentra con respecto a las subas terribles de alimentos y a las subas de las tarifas, sobre todo, que son, o por lo menos la suba de tarifas particularmente, es una como se dice, una cosa que define una definición del gobierno nacional, digamos. O sea, es algo que el gobierno nacional podría no hacer o podría hacer de otra manera. Entonces esta campaña lo que busca es hacer una recolección de firmas más como muestra, ¿no? del descontento o del pedido de la población para que estos aumentos no sean tan grandes, dado el contexto que bueno, como vos justo te escuché que estabas con una bolsa de trabajo. Bueno, sabemos que el contexto está complicado en lo económico. Quienes tenemos la suerte de tener un trabajo formal, tenemos nuestros sueldos muy devaluados, y ni hablar quienes, bueno, dependen de trabajos más esporádicos, informales. No, sí, desgraciadamente. Vos sabés que yo tengo, vos sabés que yo ayudo mucho porque tengo Cáritas y tengo la gente que viene llorando porque está trabajando y no le alcanza la plata. Claro. ¿Me entendés? Claro, es sí, tremendo. Eso incluso ya se veía y fue un motivo de importantes reclamos hacia el final del año pasado, ¿no? Con la gestión nacional anterior. Vamos, eso es una situación que se viene dando, ¿no? A partir de la inflación, el proceso inflacionario se fue comiendo los salarios y los ingresos que no hay informales también, ¿no? Incluso digo, qué sé yo, las ayudas sociales, todo tipo de ingreso se fue devaluando o licuando, como gusta decir ahora el presidente, ¿no? Con el tema de la licuadora. Se fue licuando, pero realmente el importantísimo aumento de la inflación entre el último mes del año pasado y los 2 primeros meses de este año, sumado a la tremenda devaluación que hizo el presidente cuando ni bien asumió, bueno, hicieron que realmente los ingresos se fumaran de las manos. Después, bueno, a quienes tenemos la suerte, repito, de tener un trabajo formal y que por ahí se han discutido paritarias, que si bien no han sido no han ido a la par de la inflación, no. Porque incluso la única paritaria que iba por encima de la inflación, o que al menos la empardaba, que la de camioneros, ni siquiera fue homologada, ¿no? Por el gobierno nacional. Entonces, incluso quienes tenemos acceso a esa posibilidad de rediscutir nuestros sueldos, también seguimos perdiendo frente a la inflación, ¿no? Así que quienes no tienen esa suerte, realmente están muy complicados. Y a esto se suman este hecho que a partir de este mes comienzan las subas de las tarifas que llegan a niveles muy muy importantes, ¿no? Estamos hablando de casi un 500, un 600% de inflación, de aumento en algunas tarifas en algunas regiones del país.
No, no es mucho. Y ayer una vecina vino preocupadísima porque el impuesto municipal le había llegado de 3.000 pesos que pagó la última tarifa, le subió 8.000 pesos en Villaflores. Vino muy preocupada. Sí, porque, sí, bueno, un aumento que uno también en algún punto, no digo que sea fácil de comprender, pero en algún punto uno entiende que los gastos de funcionamiento de los estados también aumentan. No, obvio. Porque lógicamente le aumentan los sueldos de los empleados, le aumentan los insumos, ¿no? Digo, qué sé yo, si uno piensa que en el corte césped, por decir alguna cosa, bueno, eso va a nafta, ¿no? Y la nafta pegó un salto, casi se triplicó, se cuadruplicó de diciembre a esta parte. Digamos, no es poco, digamos. Pero bueno, también uno pretende que el Estado tenga algún nivel de miramiento, ¿no? Es decir, bueno, en realidad los ingresos de las familias no aumentaron en la misma proporción. Tendría que tener alguna forma de, ¿cómo se dice?, de compensar esos aumentos de alguna manera, ¿no? O en todo caso ponerlo en discusión. En el caso particular de Roldán se trata de una fórmula de actualización automática que bueno, que tampoco es de esta gestión, no es de la anterior. Pero, claro. Pero bueno. La polimódica, claro. Algo así se llama, ¿no? ¿Cómo? Polimódica, algo así se llama. La fórmula polinómica, claro. Sí. A lo que tal vez se podría ver es una revisión de esa fórmula polinómica en la que, bueno, habría que ver cuáles son los gastos que efectivamente inciden más en esa ponderación, ¿no? En el polinomio. Pero bueno, no, eso es otra discusión. ¿Y vos por qué pensás de que se dispararon tanto los precios? ¿Es la liberación de ¿Por qué pensás que se liberaron tanto los precios? ¿Es por la liberación de precios o es porque ya el comerciante, no estoy hablando del comerciante chico, estoy hablando el mayorista, podríamos decir, o los hacedores de precios, es como que bueno, se levantan la mañana y ponen un precio, o realmente tienen que aumentar las cosas? Bueno, ¿qué opinás vos? Esto lo venimos discutiendo, bueno, y en nuestro país se viene discutiendo. Yo no soy un experto en economía, pero sí me gusta estudiar y suelo leer, y hay como distintas bibliotecas, ¿no? Algunos hablan de la inflación por los formadores de precios, otros hablan de las expectativas inflacionarias, otros hablan de las restricciones externas. En realidad, bueno, evidentemente debe haber un poco de cada uno de estos factores y que incidan de diferente manera en el proceso inflacionario. Claramente, tanto en la pandemia, por ejemplo, allá por el 2020, se vio que los grandes productores alimentarios en nuestro país tuvieron unos aumentos de precios muy por encima del aumento de sus costos, ¿no? Entonces, uno puede pensar que una parte del impacto inflacionario tenga que ver con esa voracidad de los actores más fuertes del mercado, ¿no? Algunos sabemos que, por ejemplo, por decir, Molino Río de la Plata acapara entre todas las marcas de fideos que tiene, que son un montón, prácticamente están, no sé, creo que en un 60, un 70% del mercado, ¿no? Entonces, esa preponderancia en los mercados les permite manejar de alguna manera los precios sin ningún tipo de control. Por otro lado, también está que la política de este gobierno actual es no tener ningún control, ¿no? Entonces, ya a esa actitud despiadada que se mostró en los momentos más difíciles de nuestro país y del mundo, que fue el tiempo de pandemia ya por 2020, se suma la anuencia de un gobierno nacional que no solamente que directamente es explícito, su política es no regular los precios y los mercados, ¿no? Eso, bueno, claramente ayudó al salto inflacionario. La devaluación de más del 100% que hizo este gobierno al principio, en diciembre,
Eso también, obviamente, sabemos que muchos de los insumos que se utilizan para la producción, y ni hablar del combustible, están atados de alguna manera al precio del dólar, entonces eso pegó un salto tremendo y eso fue un aumento de costo. Eso es difícil pensar que fue simplemente especulación, ¿no? de los que llamaste antes formadores de precios. Entonces se dan un montón de estas situaciones. Bueno, un ejemplo tremendo fue el de la medicina prepaga, ¿no? Las empresas de medicina prepaga que directamente el gobierno les permitió aumentar lo que quisieran, y 3 meses después de que habían aumentado casi un 200%, un 300%, se dio cuenta de que podían estar generando alguna acción oligopólica, ¿no? Coordinada. Bueno, eso era obvio y era fácil de saber, no hace falta investigar demasiado. Uno sabe que hay 4 o 5 empresas muy grandes que acaparan un porcentaje muy grande del mercado y que se sientan en un café, discuten cuánto les interesa cobrar y cobran lo que quieren sin que esas ganancias o esas nuevas tarifas las trasladen a sus prestadores, es decir, los trabajadores de esas obras, de esas empresas, o quienes trabajan para, ¿no? Pueden no ser trabajadores en relación de dependencia, pero sí prestan servicio a esas empresas, no reciben un aumento de sus prestaciones. Ah, mira, eso no sabía. Claro, o por lo menos no en la misma proporción. O sea que eso fueron ganancias extraordinarias y netas para los dueños de esas compañías. La verdad que es un abuso absoluto, bueno, y es como dicen los pibes, es toda de Milei, digamos. Ese tipo de cuestiones son absoluta responsabilidad del gobierno nacional. Y en el caso de las tarifas es lo mismo. En el caso de las tarifas de gas y electricidad, no hay solamente una reducción de los subsidios, lo cual tiene que ver con algo que se venía ya hablando desde el gobierno anterior, incluso de si los subsidios debían seguir aplicándose o no, sino que también hay un aumento muy grande creo que duplica el precio del insumo, por lo menos en el gas, del metro cúbico de gas en pozo, y además les permiten aumentar el cargo por prestación de servicio, ¿no? O sea, son directamente el gobierno no solamente busca cerrar sus números de manera mentirosa, ¿no? El gobierno, el presidente antes de ayer hizo una cadena nacional festejando el superávit fiscal, que tiene que ver con eso, ¿no? Con haber cerrado esos números de manera sin ningún tipo de miramiento, ¿no? No solamente cierra los números del Estado Nacional, sino que además les regala a sus empresarios amigos un montón de plata que sale de nuestro bolsillo directamente. O sea, es lo que se denomina una transferencia de ingresos fenomenal desde los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos de los empresarios, que son muy poquitos, son 4, 5, 10 prestadores entre luz y gas en todo el país, y eso es una medida, como te dije antes, 100% responsabilidad del gobierno nacional. Es decir, no era necesario. Se pueden discutir las tarifas, se puede discutir si el precio estuvo pisado, si no estuvo pisado. Yo, desde mi humilde opinión, creo que si las empresas no hubieran dado ganancias, entonces estos años habrían fundido, ¿no? Como cualquier empresa. Obvio. Pero bueno, claro. Además, todos sabemos de que cuando se mueven muchos millones de pesos, no vamos a hablar de dólares, de pesos, un centavo en un movimiento de muchos millones es mucha plata igual. Así que cuando se aumenta de a miles la ganancia de la empresa, pues está bien, a mí me aumenta a ponerle 2.000 pesos, a mí,
Pero si eso lo multiplica por Claro, millones de usuarios, claro. es mucho. Claro, sí, es muchísimo, es muchísimo, pero incluso en términos proporcionales, o sea, no solamente del gasto, o sea, o de esto que decís vos, de lo individual a lo general, sino que el porcentaje que se le da de aumento es una barbaridad, es una cosa que no tiene nada que ver, no tiene que ver ni con la inflación, ni con nada, es realmente un regalo, es como decir, bueno, vos sos mi amigo, y ahora no me acuerdo no me acuerdo el nombre del empresario, pero vos sos mi amigo, dueño de no sé, por decir, una petrolera. Bueno, a vos te regalo toda esta torta de plata que se la voy a sacar de los bolsillos a toda la población. ¿No? Es como muy fuerte, es muy fuerte. Y es muy claro además, ¿no? Y además me parece que es muy contradictorio con el mensaje que daba Milei en campaña, ¿no? Cuando hablaba de que el ajuste lo pagaría la casta, y efectivamente el ajuste lo estamos pagando los trabajadores. No hay ninguna casta pagando nada. O sea, si uno ve, digo, los empresarios que son los dueños de las petroleras, de las gasíferas, de las empresas distribuidoras de electricidad y demás, son las grandes fortunas de la Argentina, ¿no? Entonces no es que son gente que venía realmente muy mal y que había que darle una mano, todo lo contrario, ¿no? Y que los que veníamos mal y tendría que tirarnos una mano somos los trabajadores, que ya veníamos mal, digamos, ¿no? Entonces, y que precisamente los peores índices de salariales, de poder adquisitivo del salario, se venían dando desde el gobierno anterior, y fueron también en parte las que hicieron que perdieran las elecciones, digamos. Entonces, y ya se venía discutiendo, no es que no se venía discutiendo, había movilizaciones de los gremios, había movilizaciones de los movimientos sociales con la necesidad de actualizar los valores de las prestaciones sociales, ¿no? Entonces, es realmente una parte muy importante de la sociedad la que requiere de una asistencia del Estado, o de por lo menos el cuidado de decir esto. Bueno, si el Estado Nacional tiene que cerrar sus números y hay que bajar ¿cómo se dice?, los subsidios por las tarifas, bueno, revisémoslo, hagamos una, qué sé yo, una reducción gradual, vayamos viendo, ¿no? En función de cómo están los ingresos de los trabajadores también. Pero no solamente el gobierno no hace eso, sino que elimina drásticamente los subsidios, y al mismo tiempo ni siquiera es capaz de homologar paritarias, que son acuerdos entre privados, ¿no? Porque son acuerdos de los trabajadores con los empresarios. El Estado tiene que ir y lo que acuerden, ponerle una firma. Y ni siquiera hacen eso. O sea, es un gobierno que claramente se muestra en contra de los trabajadores. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer con esta campaña es precisamente mostrar que esa enorme porción de la población que votó a este gobierno, y que lo votó porque iba a ajustar la casta, precisamente no mantiene esa opinión. Dice, a nosotros nos pasa, nosotros lo vemos cuando salimos a... ¿Qué te está diciendo la gente cuando firma? ¿Qué el comentario que vota en contra? Obviamente que hay mucha gente que no lo votó, lógicamente, y que se expresa, utiliza la firma como una expresión de rechazo al gobierno, un rechazo que puede ser preexistente, pero también hay un montón de gente que se acerca a decirnos, muchachos, yo voté a este gobierno, pero la verdad que yo no voté esto. Yo no voté para que me ajusten, yo voté para vivir mejor. Claro, sí, esa es la esperanza que cualquiera pone en su igual voto. Todo el mundo, cuando vamos a elecciones, todos votamos para vivir mejor, siempre. Exactamente. Cada uno votará el candidato que más le gusta, pero todo, el deseo de todo. Yo siempre que voté, hasta el día de hoy, voto para vivir, que cuando gane podamos vivir mejor. ¿Viste? Es el deseo de todo.
Exactamente. Bueno, nosotros, por lo menos desde el movimiento, tuvimos una actitud en la campaña electoral de tratar de explicar, si se quiere, no sé si es la palabra explicar, pero sí por lo menos echar un poco de luz a las consignas, a los eslóganes que utilizaba Milei en la campaña, de que en realidad no existía tal casta y que no existía lo que decía que iba a poder ordenar los números del país ajustando a la casta, porque sabíamos además que venía de la mano de la casta. Lo que pasa es que Milei y los libertarios que le hacen propaganda utilizan palabras para nombrar cosas que uno no usaría la misma palabra, ¿no? O sea, uno diría, bueno, ¿quién es la casta? Sí. Entonces, si uno se pregunta, bueno, para mí, si vos me preguntás a mí, bueno, para mí la casta son las, 100 familias más ricas de la Argentina, que desde el virreinato vienen siendo las más ricas de la Argentina y tienen privilegios y tienen, por ejemplo, exenciones impositivas y tienen estas cosas, ¿no? Siempre viene un gobierno y les regala algún crédito blando o les estatiza una deuda, como hizo Cavallo en el 82. Bueno, este pueblo viene pagando las deudas de esas familias de hace muchísimos años. Muchísimos años. Entonces y muchas de esas familias hicieron la plata. Bueno, esa es la casta, digamos. Y sin embargo, esa casta era la que venía dándole la mano a Milei, ayudándolo con la campaña. Paolo Roca para mí podría ser la casta. Y sin embargo, no es precisamente quien esté más ajustado por este gobierno y por la política económica. Sí, casta es eso. No sé por qué la gente lo tomó como que el obrero es casta. No, nosotros no somos casta, el obrero es obrero. Es que, claro, yo entiendo que en los últimos años hubo una ¿cómo se dice? Una precarización grande del trabajo, ¿no? Cada vez los puestos de trabajo que se fueron creando siempre fueron mayoritariamente puestos de trabajo informales. Uh-huh. Y entonces me parece que se extendió en la población una mirada de que quienes por ahí trabajan en situaciones, por ejemplo, los trabajadores del Estado o los trabajadores por ahí de algunas empresas que tienen cierta estabilidad y ciertos derechos, ¿no? Las vacaciones y todas esas cosas. Bueno, como que se empezó a ver como que esos trabajadores son unos privilegiados de alguna manera, ¿no? En función de la composición del mercado de trabajo en la Argentina. Uh-huh. Y me parece que Milei logró interpretar ese sentimiento, que la verdad que a mí me parece malo, digamos, ¿no? Me parece que está mal, me parece que todos deberíamos luchar para que todos tengamos más derechos en nuestro trabajo y no menos, pero bueno, obvio. Son formas de ver las cosas, ¿no? Obvio, yo creo de que no tendría que haber ni trabajo de primera ni trabajo de segunda. Un trabajador, sea un pobre, una persona que corta el pasto que no tuvo la posibilidad de estudiar o no pudo estudiar o lo que sea, por diferentes razones, claro, tiene una escuela primaria. Totalmente. Como puede, pues la mayoría tiene escuela primaria, tendría que ganar, uh-huh, no digo la miseria que están ganando en este momento, no tampoco digo que gane como un médico, pero sí con dignidad, que pueda vivir, alquilar. Exactamente. Porque es un trabajador. Pueda vivir con dignidad de su trabajo. Sí, obvio. Sí, claro, por supuesto. Esa sería la idea. Sin embargo, parece como que todo el tiempo se tiende a nivelar para abajo, ¿no? Sí. Y bueno, me parece que ese es el problema. Pero bueno, en realidad, la idea de todo esto es porque en realidad, bueno, también de las usinas de comunicación del gobierno se suele intentar, bueno, a ver, por lo menos hasta ayer, me parece que ayer hubo una situación en el país que se vivió con la marcha nacional por la universidad que bueno, que cambió un poco la cosa, ¿no? Esto que nosotros queríamos hacer ver me parece que un poco se vio en esa movilización de ayer, que fue impresionante. Sí. Pero bueno, pero también viene por ahí también, ¿no? O sea, esa lectura que hace el gobierno desde sus comunicadores de que ellos tienen el 56%
de los votos y eso es igual a la aprobación, bueno, no está tan claro que sea así y nosotros pretendemos... Y después esta marcha, ¿vos qué opinás? ¿Tienen el 56% de los votos o no lo tienen? No, a ver, los tuvo. Esos fueron los votos que sacó. Los votos que sacó hace 6 meses atrás, ¿no? 4 meses. Octubre, noviembre. No, hace 4 meses asumió. Sí, tenés razón. Pero bueno, perdón. 5 meses. En noviembre fueron los votos. Bueno, esos votos los tuvo, ¿sí? Uh-huh. Y uno puede discutir, efectivamente uno discute, porque uno sabe que en una segunda vuelta, en un balotaje, esos votos no son propios nunca, ¿no? Jamás. Sí, es verdad. Pero bueno, aún así, aún sin discutir eso, que es el ABC, pero bueno, está bien. Supongamos que le regalamos esa posibilidad de que sean suyos. Lo que queda claro, lo que quedó clarísimo ayer, por un lado, y lo que venimos intentando demostrar nosotros con esta campaña, es que eso es variable, eso cambia con el tiempo, ¿no? Y que la situación en la que estamos los trabajadores, el pueblo trabajador, ¿no? Después de 4 meses de gobierno, con las medidas económicas que se tomaron en estos 4 meses y la abrupta caída en el poder adquisitivo del salario y la tremenda situación económica que viven las familias, eso cambió, ¿no? Sí. Y eso lo estamos viendo, eso lo estamos demostrando y lo vamos a demostrar con más de 1 millón, así como ayer hubo más de 1 millón de personas marchando para defender las instituciones educativas. Nosotros vamos a mostrar más de 1 millón de firmas de gente que está en contra de las medidas económicas de este gobierno, sobre todo las que impactan directamente el bolsillo, como son los aumentos en las tarifas y la liberación de los precios de los alimentos, que sin ningún tipo de política de contención, porque además está el hecho de que eliminaron la ayuda a los comedores. Sí. Entonces vos tenías más de 10.000 comedores en todo el país donde comía un montón de gente y esos comedores, está bien, ya desde fines del año pasado ya no se recibían más alimentos, ¿no? Ya el gobierno nacional no enviaba. Pero este gobierno además ya dijo que no va a mandar. Y lo peor que ha hecho, en ese caso te puedo también aclarar una cosita, que además los que siguen funcionando bajaron a más del 50% la ración. Lo que por supuesto, encima no hay forma de sostenerlo. Ponele, si venían 7 productos, ahora está viendo entre 4 a 5 productos. Pero claro, los que siguen funcionando, además hay como 2 vías. Una es la vía de las iglesias evangélicas, que fue el acuerdo que firmó la ministra de Capital Humano, Desarrollo, Capital Humano, hace 1 mes atrás, 2 meses atrás, que fue un convenio de repartir alimentos a través de las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica no sé bien si está dentro de ese convenio o no. Carita, pero... no, todavía está dando vuelta, hay mucho problema con Carita. Bueno, algo resolvió Carita... Buenos Aires con el hecho de haber visitado el Papa Francisco, pero de Buenos Aires para todo lo que sea el interior, para atrás. Bueno, y acá en Santa Fe estamos muy mal porque se mueve mucho. Acá tenemos el problema, tenemos el doble problema. No solo tenemos problema con el gobierno nacional, lo que vendría a ser la Carita de acá de la arquidiócesis, eso te lo puedo decir porque soy parte de esa Carita, sino que tenemos problema con Puyaro. Puyaro ya cuando subió antes que Milei, ya hubo problema con lo que era la Carita regional. Así que sumado lo de Milei, chácate. Igual como nosotros seguimos funcionando, porque el Papa Francisco nos pidió por favor que eso no lo abandonemos, seguimos luchándola, pero viste, con mucho bueno, problema. Pero te quiero decir, más allá de los aportes de los gobiernos, Caritas es una institución que recibe muchas donaciones. No, obvio, te hace que estuvimos repartiendo off gracias a una donación que vino vía México. Exacto. Bueno,
los comedores autogestionados, las pequeñas organizaciones comunitarias o los movimientos sociales, que también tenemos una red de comedores importantes, los sostuvimos durante mucho tiempo con los alimentos secos que mandaba el gobierno y donaciones de la gente para la parte de verduras y carne o pollo, lo que se pudiera tirar a la olla. Pero desde que el gobierno dejó de enviar alimentos, eso no se puede sostener más. No. Porque ya no te alcanza. ¿Para qué te va a alcanzar? O sea, ¿qué vas a tirar? O sea, en vez de pollo, en vez de cebolla, va a tirar arroz. Va a entregar arroz blanco en los comedores. No podés. No, igual, por ejemplo, yo tenía una olla autogestionada el año pasado, y el año pasado con mucho sacrificio la pudimos hacer, hasta que vino el pico del aumento de la carne, ¿viste? Bueno, y este año volvimos a sacar cuenta, a ver si no, era imposible. Este año ya era imposible. El año pasado con el pico de la carne ya era complejo. Y este año, para la misma fecha, un año de diferencia nada más, la misma fecha nos sentamos a sacar números y era imposible hacerla. Imposible. Y es que es así, y el problema es que en ese mismo periodo aumentó la gente que necesita que esos comedores sigan funcionando. Entonces, no solamente la situación económica empeoró y aumentó la necesidad, sino que además a toda esa gente que tenía esa necesidad le sacaron la ayuda. Es terrible, o sea, son 4 meses de gobierno y una situación de crueldad total. ¿Y vos eso es lo que estamos intentando hacer ver. Bien, y vos, si en este momento tuviera el poder de poder generar, mejorar todo esto, ¿cómo sería? ¿Cómo harías vos para mejorar? Bueno, sí, podés contestar lo que querés que te... ¿Tenés alguna idea? En realidad hay tantas cosas, pero a ver, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es la discusión del sistema tributario. En la Argentina, bueno, mira, justo me hiciste acordar, en estos 4 meses, una de las cosas que hizo Milei fue bajarle los impuestos a bienes personales, que lo pagan los más ricos. Lo bajó a la mitad. ¿Entendés? Sí. O sea, esa es una de las cosas fundamentales, rediscutir el sistema tributario argentino. Eso me parece fundamental. Dentro de la cuestión tributaria, obviamente, está el tema de ganancias. Ganancias es un impuesto que es justo, es un impuesto justo en el sentido de que es un impuesto que lo pagan quienes más ganan, pero el hecho de que tenga del sistema de pisos y escalones que tiene, hace que de pronto, si los pisos no se mueven y en un contexto inflacionario como el que venimos teniendo, un trabajador más o menos bien remunerado puede llegar a tener que pagar ganancias por sumas que son irrisorias, ¿no? Alguien hacía un chiste hace poquito que decía, bueno, en Argentina, si vos, qué sé yo, ganás 700.000 pesos, sos pobre, y si ganás 900 tenés que pagar impuesto a la ganancia, ¿no? Es una cosa rarísima. Sí. Digamos. Que en realidad sería el sueldo justo para todo el mundo, un palo. Yo creo que en este momento, ¿Cómo? Yo creo que en este momento la persona mínimo, el más barato, el que gana muy poquito, tendría que ganar un palo. De ahí para arriba. Y creo. Bueno, como está el costo de vida. Claro, si la canasta de pobreza está en alrededor de 700.000 pesos, está bien, ¿no? Estamos hablando de una familia tipo con 2 adultos y 2 niños, pero esa es la canasta básica, ¿no? Entonces, eso es la canasta de pobreza, así se mide la pobreza. Está en 700.000 pesos, entonces, sí, lo que vos decís es así. Si vos a eso ya le sumás un alquiler, ¿Sí? de pronto un transporte, qué sé yo, bueno, sí, ya está, ya te fuiste arriba del millón, es así. ¿Y sí? Sí. Creo que ese sería el sueldo mínimo, así que no es ninguna riqueza, desgraciadamente, con el precio que están las cosas. Por eso digo que
que dentro de los impuestos, el impuesto a la riqueza necesita una modificación, pero en general, el sistema tributario argentino recauda más de los impuestos a los pobres, como el IVA, ¿no? Que es un impuesto que pagamos todos, y que entonces proporcionalmente hace que cuanto más pobre sos, más proporcionalmente más pagás, pues todos pagamos el mismo 21%. Entonces, si vos ganas menos, ese porcentaje es mayor, ¿no? Con respecto a tu ingreso, digo. Bien, escúchame, me acaban de mandar un mensaje. Son quienes más gastan en comida, proporcionalmente. Sí. Me manda un mensaje. Entonces, escucha, me manda un mensaje Rosalía, que te está escuchando, y pregunta si el juntado de firma también entra el tema del colectivo. Ella está preocupada porque me está contando acá, te lo borré breve, tiene un hijo que trabaja en Rosario y le está saliendo muy caro Roldán a Rosario ir en colectivo. Sí, no, el tema del transporte es una locura en todos lados. El problema con eso es que esta campaña es nacional, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si bien el Estado Nacional tiene algo que decir ahí, tiene cosas que hacer, porque todas las provincias reciben algún nivel de subsidios del gobierno nacional y hay un reparto bastante desproporcionado de los subsidios. Nosotros fuimos a dos puntos específicos que iban a ser los que, primero, que ya veníamos trabajando, porque ya habíamos trabajado una campaña similar el año pasado, hace 2 años, perdón. Y entonces nos enfocamos en eso, y porque además tenemos una extensión importante en sectores más pobres, digamos, ¿no? Entonces, el tema de los alimentos es lo que más impacta en esos sectores, y el tema de las tarifas, porque además de que iba a ser un impacto muy grande, está directamente vinculado a una medida económica concreta del gobierno nacional, ¿no? Por eso elegimos esos 2 puntos. Está bien. Y no lo extendimos a más cosas, pero en realidad es parte de lo mismo. Sí, obvio. Es parte de lo mismo, porque quitarle, por ejemplo, la liberación de los precios de la nafta impacta directamente en el precio del transporte. Y sí. Entonces, o sea, en un punto es cierto, está bien, se podría incluir. Es tarde, digamos, no es que lo vamos a incluir porque es tarde, digamos, esto ya está lanzado, ya está armado. De hecho, igual en todo el país, pero también puedo decir que está implícito de alguna manera en los objetivos de la campaña, que son básicamente decirle al gobierno que haga algo con la economía, que haga algo para protegernos a los trabajadores de la situación, ¿no? Estoy recibiendo muchos mensajes que están diciendo muy bueno por la campaña y me están preguntando cómo tiene que hacer para sumarse a firmar esta campaña. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, mira, en Roldán vamos a estar en la calle. Nos van a ver en la calle. Si no, también, por supuesto, nos pueden buscar en nuestras redes. Mis redes, Facebook, Instagram, Twitter, Martín Brudny, o Libres del Sur, Departamento de San Lorenzo. Y también, si tienen ganas de que les llevemos una planillita y juntar entre la gente conocida, pueden mandar un correo electrónico a la dirección bastadeajuste@gmail.com. Bien, volver a repetir. Ahí, bastadeajuste, que así es el nombre de la campaña, @gmail.com. Bien, ¿tenés algunas redes sociales para que te ubiquen? ¿Facebook? ¿Tenés Instagram? ¿Tenés algo? ¿Cómo? ¿Tenés algún Facebook, Instagram para aquel que te quiere conocer, también ver tu imagen? Sí, por supuesto. Me buscan como Martín Brudny con Y final. Sí. Me encuentran. Si me buscan, me encuentran. Bien. Estoy en las redes, salvo en TikTok, estoy. Porque no soy tan joven.
Bueno, yo tengo TikTok y no soy tampoco tan joven. Bueno, sí, pero me da un poco no sé, me da cosa el TikTok. Pero en Facebook, en Instagram y Mirá en que Twitter me pueden encontrar. Milei su campaña la hizo TikTok con mayor, con muy fuerte fue en TikTok. Él entró mucho por TikTok. Es verdad, tenés razón. Yo además lo conozco a Milei antes que se postule, yo lo venía siguiendo a Milei porque, bueno, sigo muchos personajes de la política. Ajá. Y lo conozco mucho antes que todo el mundo lo vea como candidato del TikTok. Lo empecé, fue un personaje que empezó a aparecer mucho en TikTok, aparecía con ciertas cosas y empecé a investigar. Y después, bueno, al poco tiempo se postuló para diputado, bueno, y hoy lo tengo presidente. Así que fue muy fuerte la campaña de TikTok, muy silenciosa y muy fuerte. Sí, sé que es así, pero bueno, no, la verdad que no sé, no me atrae. Está bien. No me puse a investigar, no sé. Ya con las otras tres por ahora estoy bien. Cuando está bien, TikTok, bueno, ya veremos. Y sí, no se puede tampoco todo. Es difícil. Pero bueno, eso, en las redes. Y bueno, y si alguien tiene ganas que le pase mi teléfono, pasáselo, tampoco, no hay problema. Bien, acá también me está mandando un mensaje. Germán me está preguntando si se puede sumar como colaborador, cómo es, si está necesitando colaborador. Sí, por supuesto, claro que sí. Decirle, es de, bueno, no sé si sabés si es de Roldán o de Funes, pero... No, después le pregunto. Pásale mi número, no hay problema. Bueno, pásale listo. mi número y yo bueno, que se contacte, me mande un WhatsApp y coordinamos, yo le puedo pasar planilla, podemos salir a juntar firmas, no hay ningún problema. Bien, ¿querés dejar tu WhatsApp al aire? Sí, te lo digo. No sé si habrá gente anotando. Yo te lo digo. Es 3416-228-539. Bien. Ahí se puede comunicar y directamente hablar con vos y bueno, hacer cualquier tipo de consulta. Así es. Yo te tengo que ir cortando porque el tiempo en la radio es tirano. Me quedaría hablando 1000 horas con vos, pero viste, también tengo los tiempos de acá de la emisora. Así es. Así que bueno, te deseo un éxito bien grande en esto. Cuando pueda alcanzarme la planilla, así la firmo. Y bueno, a lucharla, porque la verdad que en la Argentina necesitamos personas como vos de que se mueva y que sean nuestras voces para que podamos llegar y entre todos lograr de que por lo menos nos tengan en cuenta los de abajo, ¿no? Ojalá así sea. Escucha, te agradezco la nota también, te agradezco que me hayas llamado y bueno, nada, invitar a todos tus oyentes a que se sumen. Dale. Bueno, un abrazo, Martín. Bueno, abrazo, muchas gracias. Dale, un abrazo. Bueno, nos hemos comunicado con Martín Bruni, está haciendo esta campaña. Está buena, está juntando firmas para visibilizar la problemática del aumento de precios, que tanto nos quejamos, pero a veces no tenemos a dónde quejarnos. Bueno, hoy tenés con quién. Te podés comunicar con ellos, los buscan en las redes sociales, después repito, cualquier cosa me piden, le paso el WhatsApp. Y bueno, a juntar firmas y así como hubo una marcha diciéndole no a la universidad, al cierre de la universidad pública, la escuela pública, también un no al aumento de este precio.